Buen día, hermanos. Que Dios les bendiga mucho. Hoy un nuevo domingo que venimos a la casa del Señor a alabar, a glorificar su nombre, a bendecirlo, a darle gracias. Día de gracias para el Señor, día que hacemos memoria de tantas cosas hermosas que Él hace por nosotros y hoy queremos ser agradecidos. Así que vamos a empezar esta reunión, hermanos, para adorarle, para glorificarle y para bendecir su santo nombre. Vamos a empezar haciendo una oración. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia. Aquí estamos, Señor, una vez más en tu casa, Señor, o de manera virtual, aquellos, Señor, que están lejos, pero buscando, Señor, unánimes tu rostro, buscando tu presencia, buscando tu amor, tu misericordia, sabiendo, Señor, que tu oído siempre está atento, Señor, a cada una de nuestras oraciones, Padre. Que tú te gozas cuando tu pueblo, tus hijos, vienen a alabarte y a glorificarte. Cuando estamos todos en un mismo espíritu, Señor, como un solo cuerpo, Padre. Por eso, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar queremos pedirte, Señor, que limpies nuestras vestiduras. Queremos pedirte, Señor, que la sangre de Cristo se derrame sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Señor mío, mostrándote, Señor, un corazón arrepentido de las veces que te fallamos, de las veces, Señor, que hacemos cosas que te desagradan, Padre. Y pedirte, Señor, que nos limpies de la cabeza a los pies y que nos permitas, Señor, ser tus hijos amados y obedecerte en todo, Señor. Que tu gran misericordia sea, Señor, un puente de amor entre nosotros y tú, Señor, Padre nuestro, a través de tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos, Señor, Señor, tu presencia en este lugar. Te pedimos, Señor, que te manifiestes en nuestras vidas, Señor mío, a través de tu Espíritu Santo. Hoy queremos un día, que sea un día diferente, Señor, un día, Señor, donde tu gloria, Señor, llene este lugar, llene el hogar de aquellos, Señor, que están mirando, Padre, a través de internet, Señor mío. Te pedimos, Señor, que tu presencia santa los toque, Señor, de una manera poderosa. Que tu presencia, Señor, sea, Señor, fuerte, Señor mío. Que todos puedan sentir la presencia de tu Espíritu Santo, fortaleciéndonos y dándonos, Señor, una nueva oportunidad delante de ti, Señor mío. Gracias te damos, Padre. Y abrimos esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hemos abierto esta reunión en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sabiendo lo que se goza el Señor de ver que sus hijos lo buscan. Y ahora, con un corazón así como lleno de agradecimiento, vamos a estar alabando y glorificando su santo nombre. Busca, hermano, la presencia de Dios a través de las alabanzas. Las alabanzas preparan nuestro corazón, nos preparan en mente, en corazón, en cuerpo y en espíritu para entrar en esa comunión hermosa con nuestro Señor. Así que, hermano, hermana, amigo, amiga, alaba al Señor y entra en su hermosa presencia, allá en su trono celestial. Alabamos el nombre del Señor. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Me gozaré en tu presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé,
presencia, Jehová, con todas mis fuerzas gritaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Ante ti con gozo palmearé, con alegre danza celebraré, saltaré y me gozaré. Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime es, el nombre de Jesús es poder, el nombre de Jesús victoria es, el nombre de Jesús levantado está, el nombre de Jesús sublime. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Yo le canto y le alabo, yo le exalto y le adoro, porque el nombre de Jesús es poder. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti.
necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Bueno, hermanos, una vez que hemos alabado el nombre del Señor, que nos hemos gozado en su presencia, que hemos podido sentir esa presencia maravillosa del Señor, que a veces hasta las lágrimas, ¿no? ¿No les pasa a ustedes? A mí me emociona a veces hasta las lágrimas estar en su presencia hermosa. Esta oportunidad que Él nos da a través del sacrificio de Jesús de poder entrar en su presencia, de poder sentir su presencia, de poder gozarnos a pesar de las situaciones y de las adversidades. Pero bueno, hermanos, ahora vamos a ir a la palabra. La palabra de Dios sabemos que nos enseña, que nos instruye, que nos edifica, que nos alimenta. Es el alimento que necesitamos cada día en nuestra vida. Y hoy la vamos a hacer en el libro de Nehemías. Vamos a ir al libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Vuelvo a repetir, el libro de Nehemías, capítulo 1, del versículo 1 al 11. Esta es una palabra, como todas, hermosa. Una palabra donde podemos ver cómo Dios usa las vidas, cómo Dios trabaja en cada vida y nos usa si nosotros nos dejamos usar. Así que, hermano, espero que esta palabra sea de bendición, como lo ha sido para mí. Espero que esta palabra abra tu mente, tu corazón y puedas comprender cuál es el propósito que Dios tiene con tu vida, con la mía. ¿Qué propósito Dios tiene con cada uno de nosotros? Así que vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová,
esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracias delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén a la palabra de Dios. Amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Nuevamente, Señor, me das el privilegio de traer, Señor, este alimento a tus hijos, a tu pueblo amado, Señor. Y yo te ruego, Padre, que no salgan de mi boca palabras mías, palabras vanas y vacías y huecas, Señor, sino, Padre Santo, que salga palabra de tu Espíritu Santo, para que sea de edificación, Señor, a tu pueblo, para que sea de edificación, Señor, a todo aquel que oye esta palabra, que sabemos, Señor, que no vuelve vacía, Señor mío. Bendito Dios, Señor, bendice mi vida, bendice la vida de aquellos que escuchan la palabra, abre sus oídos, Señor, para que puedan comprenderla. Y, Señor mío, danos discernimiento, dame discernimiento, Señor, para poder, Señor mío, hablar lo que tú quieres hablar a tu pueblo. Te bendecimos, Señor, bendigo tu santo y divino nombre y tu santa palabra en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén a esta palabra. Bueno, hermanos, antes de ir a la palabra en sí, vamos a hacer un poquito de historia. Esta palabra se da en el tiempo que el pueblo judío estuvo cautivo durante 70 años en Babilonia y regresa. Pero vamos a ver el porqué y de cómo se arma este pueblo y por qué llegan a esta instancia. Y vamos a ver qué pasa. Dios elige un hombre, Abraham, y le da una promesa. Le dice que salga de su lugar, que era un pueblo en Mesopotamia, y que se vaya a una tierra que él le dará y que hará de él una gran nación. Y claro, para Abraham esto era como difícil de creer, pero Abraham se caracterizaba por ser un hombre de fe. Él creía lo que Dios hablaba, él le creía a Dios. Entonces, él no tenía hijos porque su mujer era estéril, ellos ya eran grandes, pero Dios cumple su promesa y le da un hijo, Isaac. Isaac después tiene 2 hijos, entre ellos Jacob, y Jacob tiene 12 hijos, que son los que forman las 12 tribus de Israel. Y nosotros decimos, ¿por qué las tribus de Israel? Si en realidad eran los hijos de Jacob. Es porque en su momento Dios le cambia el nombre a Jacob por el nombre de Israel. Entonces, por eso, sus 12 hijos después pasan a formar las 12 tribus de Israel y a través de ellos se arma una gran nación, como Dios le prometió a Abraham, una gran descendencia. Y vamos a ver que en época de José, toda la familia emigra a Egipto, porque en el lugar donde ellos vivían había hambre, y después quedan allí, en Egipto. Allí se multiplican en gran manera y forman esta gran nación, ¿no?, que Dios le había prometido a Abraham, que vendría de su descendencia. Después sabemos que ellos están siendo cautivos. Después que muere José, pasan a ser cautivos en la tierra de Egipto, que les dan maltrato y son trabajan como esclavos en ese lugar, hasta que Dios manda
a Moisés a liberar ese pueblo y llevarlos a la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel, dice la palabra de Dios. Y así es como Moisés, a través de los milagros que Dios hace, logra sacar al pueblo de Israel de Egipto y luego ese pueblo entra a la tierra prometida de la mano de Josué. Cuando llegan a la tierra prometida, después de ir a través de varias batallas, conquistando toda esa tierra, esas 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob, de Israel, toman posesión de la tierra y ahí se arma lo que es Israel. Sabemos que Israel es el pueblo elegido por Dios, escogido por Dios, pero a través de Moisés Dios habla al pueblo de Israel y le dice que deben cumplir con sus mandamientos y no deben postrarse delante de ningún otro Dios. Cosa que durante un tiempo, por ejemplo el tiempo del reinado del rey David y del rey Salomón, la ciudad de Jerusalén, que era como la capital, digamos, de Israel, era una ciudad próspera, hermosa, sobre todo en la época de Salomón. Quien la visitaba quedaba maravillado de la belleza que tenía esa ciudad, quedaba maravillado de la sabiduría que tenía Salomón. Y el pueblo adoraba a Dios en el templo, que era majestuoso, el templo que el rey David había ideado, pero que en realidad lo realizó Salomón. Un templo maravilloso, con mucha riqueza. Y dice que reyes de otros lados venían a visitar y quedaban maravillados, impactados de lo que veían. Y también como que les daba temor, porque les daba temor de ese Dios tan fuerte y poderoso. Pero cuando muere Salomón, el pueblo se descarría. Y Israel se divide en dos zonas, en la del norte y la del sur. La parte del norte crean un becerro de oro y empiezan a adorarlo. Se apartan de Dios, de Jehová. Y la parte del sur, por un tiempito sigue, pero después termina también descarriándose y yéndose tras ídolos, alejándose del verdadero Dios. Entonces se cumple la palabra, la promesa que había dado Dios al pueblo a través de Moisés. Como ellos fueron desobedientes, como ellos se postraron ante dioses ajenos, Dios levanta un imperio, el imperio de Babilonia, que viene y toma cautivos al pueblo de Israel y destruye la ciudad hermosa, bella de Jerusalén. Destruye la ciudad, destruye el templo y destruye los muros que protegían esa ciudad. Destruye todo y se llevan al pueblo cautivo. Bueno, Dios había dicho que iban a estar en cautiverio durante 70 años y desobedecían. Y así fue. Estuvieron en cautiverio durante 70 años. La ciudad quedó arrasada, destruida, y cuando pasan los 70 años, Dios había prometido que
el remanente, o sea, los que quedaran, iban a volver a Jerusalén. Pero claro, Jerusalén ya no era la Jerusalén que ellos conocían, eran las ruinas, era lo que había quedado después de ese imperio tremendo de Babilonia había destruido. Pero Dios hace caer ese imperio majestuoso de Babilonia y levanta el imperio de Persia. Y allí, a través del rey Ciro, a través del rey Asuero, empiezan a volver los remanentes. Los remanentes vuelven en 3 etapas a Jerusalén. La primera viene de la mano de Zorobabel y vienen con la idea de reconstruir el templo de Dios para poder comenzar nuevamente esa adoración al Dios verdadero, poder volver a conectarse con su Dios y a poder adorarlo en su casa, en su templo. Pero se levanta el enemigo y pone freno a eso y queda todo en la nada. No se reconstruye el templo y la ciudad sigue destruida. Algunos acomodan algunas casitas como para para poder vivir, pero el templo queda así y los muros caídos. El segundo remanente viene en la época de Esther, de la reina Esther, con el rey Asuero, también conocido como el rey Jerjer. Y el tercer remanente viene en esta época con Nehemías. Ahora vamos a ver cuál es la diferencia, por ejemplo, de Esdras. Esdras era un escriba que él, leía, interpretaba la palabra de Dios y la escribía, la transcribía. Él va con un remanente del pueblo para intentar lograr, levantar a ese pueblo espiritualmente, ¿no? Él tiene una misión que es meramente espiritual. Él cumple como la tarea de un ministro y trabaja en el pueblo para volver a llenarlos de esa fe, de esa confianza que ellos habían dejado de lado y hacerlos volver al Dios verdadero. Esa era su misión. Pero ahora vemos a Nehemías y ahora sí vamos a ir ya directo a la palabra y vamos a ir desmenuzándola, ¿no? Acá dice, en el versículo 1, dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Es decir, acá nos está hablando de una época, ¿no?, especial. El mes de Quisleu en Persia era un mes que era entre mitad de noviembre y mitad de diciembre. Como en nuestro calendario sería desde mediados de noviembre hasta mediados de diciembre. Ahí era invierno, estaban en Susa, donde estaba el palacio de invierno del rey Artajerjes. Y dice, ¿en el año 20 de qué? Del reinado de Artajerjes. Dice, estando yo en Susa, capital del reino. Y dice, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá,
y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Ahora vemos que él no había ido en la época de Esdras, no había ido ni con Zorobabel ni con Esdras, él se había movido de Persia, de Susa, digamos. Podemos preguntarnos por qué. Bueno, su trabajo era ser copero del rey. A diferencia de Esdras, que era un ministro de la palabra, conocía la palabra de Dios, Nehemías era un copero del rey. Él no tenía ningún ministerio, digamos. Él era una persona común y corriente como cualquiera que no tiene un ministerio, un cargo. Pero eso no quitaba de que Dios hubiera puesto sus ojos en él para hacer con él algo maravilloso, algo grande. Y por eso, hermano, hermana, Dios nos habla hoy a través de esto. Nehemías era una persona común. Él ya le digo, no era como Esdras, que era como un ministro. Él era como si hoy dijéramos un laico. Tenía su trabajo, que era ser copero del rey. Pero ¿cuál era una de las características de Nehemías? Nehemías conocía a Dios. Nehemías se quedó ahí en Persia cuando algunos se fueron ya de vuelta a Jerusalén. Él se quedó ahí y nos podemos poner a pensar por qué se quedó. Y podemos decir, se quedó porque él era el copero del rey y supuestamente su vida ya no le pertenecía a él, sino le pertenecía al rey. Tenía que tener el permiso del rey para moverse. Además, él vivía en un palacio, no le faltaba nada. Ser copero del rey era en ese tiempo también ser su consejero, como su amigo, muy cercano al rey. O sea que él estaba en una buena posición, digámosle así. Pero si vamos más allá, podemos pensar de que él estaba en ese lugar, en el lugar perfecto, en el tiempo perfecto. ¿Para qué? Para ser usado por Dios. Dios permitió que él se quedara en ese lugar. Dios permitió que él no se volviera porque Dios tenía un propósito con él, en ese lugar. Y ahora vemos qué pasa con cada uno de nosotros. A veces nos preguntamos, ¿qué hago yo en este lugar? Yo, por ejemplo, que no soy de acá, que no soy de Tandil, y a veces me pregunto, a ver, ¿con qué propósito Dios me trajo a este lugar? Y bueno, a medida que pasa el tiempo, me doy cuenta que Dios tenía un propósito para que yo estuviera en este tiempo, en este lugar. Y así pasó con Nehemías. Dios no permitió que él volviera, no puso ese anhelo en su corazón porque Dios lo necesitaba en ese tiempo, en ese lugar. Y ahora vamos a ver por qué. Dice, la respuesta está en el versículo 3, ¿no? Dice, y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Dios mío, yo me imagino en qué condiciones estaba esa ciudad. Pero también me imagino en qué condiciones vivían los que se fueron a ese lugar. Claro, ¿cómo no van a estar en dolor, en afrenta? Si nosotros podemos pensar, en ese tiempo los muros eran lo que protegían la ciudad. Si no tenían los muros, eran saqueados por cualquier otro pueblo, no tenían seguridad. Estaban expuestos a que les pasara cualquier cosa. Y si eso lo traemos a nuestra vida hoy, ¿qué pasa si nosotros tenemos nuestros muros derribados?
¿Y cuáles son nuestros muros? Nuestros muros es la presencia de Dios en nuestra vida. Sus ángeles están para rodearnos, para cuidarnos, para protegernos, para no ser invadidos por el enemigo, para no ser saqueados. Y bueno, ellos estaban mal, estaban en afrenta, dice, estaban en dolor. Claro, ¿cómo no iban a estar mal en afrenta y en dolor si cualquiera podía entrar y robarles y matarlos y hacerles lo que quisiera? En nuestra vida espiritual es lo mismo, hermanos. Necesitamos esos muros, necesitamos cada día armar un vallado de ángeles, un vallado de fuego del Espíritu Santo para guardarnos, para protegernos de todo ataque del enemigo. Ahí vemos la importancia que tenían los muros en cada ciudad. Si no había muros, no había defensa. Estaban estaban totalmente indefensos, digamos, a manos de cualquiera que pudiera entrar y destruirlos. Y dice la palabra, seguimos leyendo, en el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Acá vemos las características de Nehemías, ¿no? Vemos que Nehemías, primero, cuando vinieron sus hermanos de Jerusalén, primero se interesó y preguntó por los que vivían en Jerusalén, cómo estaban. Y acá vemos que cuando escuchó lo que estaban viviendo sus hermanos judíos en Jerusalén, él le entró un dolor tan profundo, le dolió tanto y se sintió tan mal que dice que ni siquiera pudo mantenerse de pie, cayó sentado y se puso a llorar de una manera desconsolada por lo que sus hermanos estaban viviendo. Por ver que esa ciudad maravillosa que era Jerusalén había terminado totalmente destruida y encima estaba desprotegida totalmente. Y acá podemos ver algo también. Nehemías no conocía Jerusalén. Nehemías no conoció Jerusalén en su parte majestuosa, porque él nació en el cautiverio, él nació ahí en Persia. Él nunca había estado en Jerusalén. Pero había algo en Nehemías, que era que Nehemías conocía la palabra de Dios. Nehemías conocía quién era Dios. Nehemías tenía un conocimiento amplio de la palabra de Dios. Y decimos, ¿cómo puede ser? ¿Quién le contó a Nehemías cómo era todo? ¿Cómo era antes Jerusalén? Y vemos en su oración, ahora vamos a ir desmenuzando la oración, vemos que Nehemías conocía muy bien la palabra de Dios. Y como dije antes, no era como Esdras, que era un ministro. Él era una persona común y corriente, pero él conocía la palabra de Dios, él conocía las promesas de Dios. Y de esa manera él oró. Pero vamos a seguir leyendo. Dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. O sea, a él le provocó un dolor muy grande saber lo que sus hermanos estaban viviendo, saber lo que había pasado con Jerusalén y en qué condiciones estaba, que durante todo este tiempo que ese remanente había estado en Jerusalén, no se habían reconstruido los muros, no se había reconstruido el templo, la ciudad seguía en ruinas y la gente que vivía ahí estaba mal.
Y eso le provocó un dolor muy profundo, un dolor muy grande en su corazón. ¿Y eso qué mostraba? Mostraba que Nehemías tenía un corazón muy sensible al sufrimiento de los demás. Porque Nehemías estaba bien donde estaba y él podía no haberle importado lo que estaba pasando en Jerusalén. Ya le digo, ni siquiera había vivido en Jerusalén. Pero él sintió como que estaba en duelo. Él sintió un dolor muy profundo. ¿Y qué hizo? Acudió a quien sabía que tenía la solución. Él acudió a Dios, porque él sabía que para Dios nada era imposible. Él sabía que Dios escuchaba sus oraciones, que Dios iba a escuchar su petición y que Dios, en su gran amor y misericordia, Él iba a contestar. Entonces ahora vamos a ver cómo fue la oración. Pero dice que Él oraba, ayunaba. Y puedo decir por qué ayunaba. Ayunaba porque en su gran tristeza no tenía ganas de comer. O ayunaba para usar ese tiempo orando y clamándole a Dios por sus hermanos y por Jerusalén. Sabiendo que los que estaban allí eran pueblo de Dios y que Jerusalén era la ciudad de Dios. Entonces ahí vemos que él realmente tenía un conocimiento, que él realmente sabía lo que estaba haciendo y a quién se estaba dirigiendo. Y ahora vamos a ver la oración. En el versículo 5 dice, y le dije, o sea, Nehemías a Dios en su oración, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Qué tremendo, ¿no? Qué tremenda palabra esta oración maravillosa de Nehemías. Ahí Nehemías le está diciendo a Dios, yo estoy clamando por tu pueblo de día y de noche. ¿Y saben qué? Nehemías no lo hizo un día o 2 días, no. Nehemías lo hizo, según dice la palabra más adelante, por el tiempo que marca, que lo hizo durante 4 meses. Él durante 4 meses de día y de noche clamaba y ayunaba para que ese pueblo que estaba mal pudiera ser liberado a través de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Y qué maravilloso es cuando uno puede sentir esa carga por el dolor de los demás. Yo pregunto hoy, ¿qué es lo que nos hace llorar a nosotros? Nos hace llorar nuestros problemas, nos hace llorar lo que no conseguimos, nos hace estar mal porque queremos algo y no lo podemos tener. ¿O realmente nos duele cuando vemos esas personas que están alrededor nuestro, que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo necesidades tremendas, que están sin trabajo, que están tan desesperados que a veces hasta piensan en quitarse la vida?
porque Nehemías no estaba pidiendo por él. Él estaba pidiendo, intercediendo por las necesidades de sus hermanos, de ese pueblo que estaba padeciendo, que no tenía muros de contención, de defensa, que estaban totalmente desprotegidos. Hoy nos preguntamos nosotros, ¿por qué nosotros lloramos? ¿Por quién nosotros estamos de luto? Y si vemos acá, vemos que en esta oración Nehemías muestra que realmente conoce la palabra de Dios. Nehemías muestra que realmente él, que era el copero del rey, y que ser el copero del rey significaba estar todo el tiempo al servicio del rey, no le quitaba tiempo para leer y aprender de la palabra de Dios y conocer quién era Dios. Él se tomaba ese tiempo. Y a veces nosotros ponemos excusas para leer la palabra de Dios. A veces decimos, no tenemos tiempo, tenemos que hacer esto, aquello, lo otro. Pero ¿sabes qué, hermano, hermana? Lo mejor que podemos hacer es conocer las promesas de Dios, conocer su palabra y orar con la palabra de Dios, porque esa es la oración eficaz, esa es la oración que Dios quiere, esa es la oración que nos va a mostrar el camino a la voluntad de Dios. Sabemos que si oramos con la palabra de Dios, estamos dentro de la voluntad de Dios. Por eso, hermano, hermana, tomemos como ejemplo esta oración de Nehemías, tomemos como ejemplo. Él dice, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Y acá vemos que él conocía la palabra de Dios. ¿Por qué conocía la palabra de Dios? Porque si vamos a la palabra en Levíticos, Levíticos 26, del capítulo 40 al 42, él está orando casi con las palabras que dice Levíticos. Y vemos que esa palabra dice que si confesaran su iniquidad y la iniquidad de sus padres, Dios tendría misericordia. Yo me pongo a pensar, realmente él en esta oración, él estaba confesando los pecados del pueblo de Israel, de sus padres, incluso él mismo se consideraba que había fallado a Dios. Él mismo se consideraba que se habían apartado de sus estatutos, de sus mandamientos, y que por eso le había venido todo lo que había venido. Pero que ahora Dios les había dado la oportunidad de volver. Entonces él oraba y clamaba a Dios. Y le dice a Dios, en el versículo 8, dice, acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. O sea, vemos que él también conocía esta promesa que Dios le hizo a Moisés. Dios le dijo a Moisés, si se apartan de mis mandamientos y se postran delante de ídolos, yo los dispersaré por la tierra. Pero si se volvieren a mí
si se arrepintieran y se volvieran a mí, yo los traeré, dice, aunque estuvieran en los cielos. Dice, aunque la dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. ¿Dónde era ese lugar? Jerusalén. Jerusalén era el lugar de Dios, el lugar que Dios había escogido para habitar. Allí tenía su casa, que ahora estaba destruida. Entonces, ¿qué le dice Nehemías en su oración? Acuérdate de lo que le prometiste a Moisés. Quiere decir que él leía la palabra, porque él sabía lo que le había dicho Dios a Moisés, la promesa que le había hecho. Y en este tiempo le estaba reclamando esa promesa y le decía, acuérdate, Señor, de la promesa que le hiciste a Moisés. Y nosotros también tenemos esas promesas. La Biblia está llena de promesas. Y qué bueno es que nos tomemos ese tiempo de leer la palabra, de meditar en la palabra, de conocer a Dios y el poder majestuoso de Dios y de la redención que Dios trajo a la tierra y conocer cuáles son las promesas, porque entonces vamos a poder pedir, clamar, orar conforme a la voluntad de Dios y le vamos a poder reclamar esas promesas, porque sabemos que lo que Dios promete lo cumple. Y entonces le vamos a poder reclamar esas promesas y le vamos a poder decir, Señor, tú prometiste tal cosa, acuérdate de esa promesa y respóndeme. Él estaba seguro de que Dios lo oía, él estaba seguro de que Dios le iba a responder porque él estaba orando con la palabra de Dios, conociendo a Dios, conociendo la esencia de Dios, conociendo que Dios cumplía sus promesas. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cuáles eran las características de Nehemías que vemos en esta oración? La primera característica era que él se interesó por saber por sus hermanos cómo estaban. Segundo, se dolió cuando se enteró de cuál era la situación de sus hermanos y de esa ciudad. Tercero, oró reclamando las promesas de Dios. Él no oró diciéndole, haz lo que quieras. Él le reclamaba esas promesas que Dios le había hecho a Moisés. Y vemos que no se quedó solo en la oración, sino que él obró, actuó. Pero no actuó por su impulso. Él primero oró y buscó la dirección de Dios y le pidió a Dios que le diera éxito en lo que él pensaba hacer para ayudar a reconstruir esos muros. Y sabía que Dios lo iba a cumplir, porque él estaba orando de acuerdo a la palabra de Dios, y sabemos que si oramos de acuerdo a la palabra de Dios, estamos dentro de la voluntad de Dios. Entonces él estaba seguro de que Dios le iba a responder. ¿Y qué dice después? En el versículo 10 dice, ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder, con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías sabía que para salir de ese lugar y poder dirigirse a Jerusalén, debía obtener el permiso del rey, porque él servía al rey, no se podía ir porque a él se le antojara. Él tenía
que obtener el permiso del rey para poder ir a Jerusalén. Y acá vemos que él le pide a Dios, dame éxito, dame gracia ante aquel varón. ¿A quién se dirigía diciendo ante aquel varón? Era al rey Artajerjes. Entonces, vemos después más adelante que Dios le concede, Dios responde esa oración que él hace, se la responde con mucho, mucho más de lo que él pide, de lo que él siquiera se imaginaba, de lo que él esperaba. ¿Por qué? Porque el rey no solo haya gracia delante de Dios y delante del rey, sino que el rey le da todo para que él vaya a Jerusalén y pueda reconstruir los muros de esa ciudad. Qué hermoso que es saber que uno cuenta con el rey, que uno cuenta con la gracia del rey, de nuestro rey, que es nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nosotros estamos y hallamos gracia ante sus ojos, sabemos que lo que pidamos, Él lo hará. Y sobre todo si lo hacemos a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿qué estamos dispuestos a hacer? Nosotros nos interesamos por los que tenemos alrededor, nos interesamos por nuestros hijos, nos interesamos por nuestro esposo o esposa, nos interesamos por nuestra ciudad, nos interesamos por nuestro país, nos interesamos y realmente nos duele lo que vemos, realmente nos interesa, o cuando alguien viene a decirnos a nosotros que tiene un problema, nosotros decimos, bueno, vamos a estar orando. O nos tomamos el tiempo de escucharlo. O le preguntamos, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué necesitas? Somos como Nehemías. Nos interesamos en lo que le pasa al que está sufriendo, padeciendo necesidades en esta ciudad, en este mundo, en las personas que tenemos alrededor. O preferimos decir, no, yo prefiero no enterarme de lo que está pasando, porque si me entero, me involucro. Y si me involucro, tengo que hacer lo que hacía Nehemías. Tengo que dolerme, me tiene que doler lo que le pasa a mi hermano, a mi hermana, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis amistades, a mis compañeros de trabajo. Me tiene que doler. Tengo que sentir una carga, una angustia que me haga postrarme día y noche, clamándole a Dios para que Dios los haga libres, pero clamándoles a través de las promesas que Dios tiene en su palabra. El Señor es fiel, pero nosotros tenemos que estar dispuestos. Hermano, hermana, no es casualidad que vos estés en un lugar determinado, en un tiempo determinado, en este tiempo. Porque cuando Dios te lleva a un lugar, te lleva con un propósito. Y Nehemías estuvo no solo preparado a orar, a clamar, a ayunar por las necesidades, sino también estuvo preparado para accionar. ¿Y Dios qué hizo? Abrió las puertas y lo llenó de bendiciones. Hermano, hermana, así Dios hará con tu vida, hará con la mía. Si decimos, Señor, yo siento una carga por una persona necesitada, que la vemos que está turbada, mal, que la está pasando mal. No miremos para otro lado, hermano, hermana. Pongámonos a orar, a clamar, pero también accionemos, también presentémosle
a este Dios todopoderoso, para el que no hay nada imposible. Nada imposible. Y es más, el que nos va a dar mucho más de lo que nosotros nos imaginamos ni le pedimos. Así que, hermanos, pongámonos en la brecha. Estemos dispuestos a ser como Nehemías, a interesarnos por las necesidades de los demás, a que nos duela lo que le pasa a los demás, a interceder día y noche, como dice la palabra, por los demás, pero también a accionar, a movernos, a hacer algo para poder ayudar a esas personas que están totalmente desprotegidas, con los muros rotos y a expensas de que el enemigo haga con ellos lo que quiera. Para eso Dios nos puso en este lugar y en este tiempo. Él nos va a presentar las personas por las cuales tenemos que accionar, que orar y que accionar y ayudar. Esta es la palabra que Dios puso en mi corazón. Es una palabra hermosa, todo el libro de Nehemías, porque después sigue hablando la palabra, que habían pasado los 70 años que estuvo cautivo el pueblo y desde que volvieron el primer remanente con Zorobabel hasta Nehemías 100 años más, 170 años donde los muros de la ciudad no pudieron ser reconstruidos. ¿Y saben lo que significó en Nehemías hallar gracia delante de Dios primero y delante del rey Artajerjes? Que Nehemías pudo ir a Jerusalén y con la ayuda del pueblo pudo reconstruir esos muros. ¿Saben en cuánto tiempo? En 52 días. Por eso digo, para Dios nada es imposible. Nada. Y Dios está para restaurar. Sabemos que aquellos que sufren, que padecen, que están mal, si nosotros le presentamos a este Dios todopoderoso, pueden ser restaurados, pueden ser sanados, pueden ser liberados, pueden ser consolados, porque Dios es amor y porque para Dios no hay nada imposible. No dejemos de presentarles a los necesitados este Dios de poder. No cerremos nuestra boca. Oremos, clamemos, busquemos la dirección de Dios, oremos con la palabra de Dios, leamos la palabra de Dios para conocer cuál es la voluntad de Dios y después accionemos, actuemos en favor de aquellos necesitados. Bueno, hermanos, hasta acá la palabra. Seguiría hablando porque la verdad que es una palabra maravillosa y que tiene mucha riqueza. Pero bueno, sabemos que hay un tiempo. Y no quiero terminar esta reunión sin antes orar. Así que, hermanos, vamos a orar por esta palabra y por la bendición de Dios a nuestras vidas. Amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te doy gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra maravillosa que has puesto en mi corazón, que ha hablado tanto a mi vida, Señor, y espero que hable también a la vida de mis hermanos y de todos aquellos que escuchan, Señor, este mensaje en este día. Bendito Dios, que esta palabra no quede en el olvido, sino, Señor, que esta palabra cale hondo en nuestro corazón y podamos ponerla por obra, Señor. Y poder ser como Nehemías, interesarnos, Señor, por aquellos necesitados, por tanta gente, Señor, que está desesperada y desesperanzada, y que podamos, Señor, obrar conforme dice tu palabra, Señor, que podamos, Señor, dolernos con el dolor. Tu palabra dice, llorad con los que lloran y reíd con los que ríen. Señor, que esa palabra la pongamos, Señor, por obra. Y que podamos, Señor,
sentir el dolor de nuestro prójimo como propio, sentir ese dolor como si a nosotros mismos nos estuviera pasando, Señor. Que no miremos para otro lado, que no digamos, no quiero enterarme, porque si no tengo que obrar. Que podamos hacerlo, Señor, conforme sea tu palabra, Señor, conforme sea tu voluntad, Padre. Que podamos, Señor, bendecir a otros, Señor mío. Estar dispuestos a clamar, a interceder, a orar por cada uno de ellos, pero también, Señor, a activarnos, Señor, y a ir en ayuda del necesitado, a llevar tu palabra, tu mensaje de salvación. Que no callemos nuestra boca, Señor, que no tengamos vergüenza de hablar de ti, mi Dios, y que siempre, Señor, estemos preparados porque tú tienes un tiempo para cada uno y nunca sabemos en qué momento nos traerás delante, nos presentarás la necesidad de alguna persona y tenemos que estar preparados con tu palabra, Señor. Palabra viva, eficaz, Señor. Palabra que nunca vuelve vacía. Mi Dios, bendigo la vida de mis hermanos, bendigo la vida, Señor, de todos aquellos que han escuchado esta palabra, Señor, y que sus corazones, Señor mío, quede grabada a fuego, Padre. Y que no nos olvidemos, Señor, que tú esperas que obremos y que el gran mandamiento que tú nos diste es la gran comisión. Ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso, Señor, pongo, Señor, esta palabra, Señor mío, que sea, Señor, trabajada en cada uno de mis hermanos a través de tu Espíritu Santo y creyendo que tú obrarás a su tiempo, bendito Dios, y anhelo en mi corazón que estén dispuestos cada uno que la oiga a trabajar para ti, rescatando esas almas que sufren, que viven en oscuridad y en tristeza, Señor. Bendito Dios, te doy gracias. Gracias por este tiempo de bendición en nuestras vidas. Alabado eres mi Dios. Delante de tu presencia dejo todo, Señor, y en tus manos santas, y que tú obres conforme sea tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, hemos llegado al final de este domingo maravilloso, de un día más, donde la palabra de Dios fue puesta en manifiesto, Señor, para que tú te glorifiques. Bendito Dios, que tu Espíritu, Señor, trabaje en cada uno de los que hoy hemos participado de esta reunión. Bendigo la vida de mis hermanos, Señor. Bendigo la vida de cada uno de ellos y que en esta semana tú te glorifiques en sus vidas y los sorprendas, así como sorprendiste a Nehemías, dándole mucho más de lo que ellos imaginan y esperan de ti. Bueno, hermanos, los bendigo y ruego a nuestro Señor que sus ángeles acampen alrededor de ustedes y será hasta nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga grandemente. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti.